el deterioro real o imaginario si se producen dificultades. De ahí, de esta red sociales, viene a desarrollarse lo que son las redes sociales de pacientes, que es un grupo de personas que se crea en base a estas nuevas tecnologías de la comunicación y los desarrolladores que permiten esa intercomunicación con el objetivo de llevar a cabo colectivamente actividades que vienen relacionadas con la atención y la educación sanitaria. Son pacientes que padecen una enfermedad, que están interrelacionados con ellos, que quieren comunicarse con otras personas, que quieren manifestar sus enfermedades y sus cosas y relacionarse entre ellos. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta cómo pueden ser estas distintas redes sociales. Hay algunas que lo que intentan es o que se hacen para ver cuál es la opinión de los pacientes. Esta, por ejemplo, es una de las redes que se hacen en algunos de los hospitales, donde se intenta ver cómo se puede atender mejor a los pacientes y cuáles son sus necesidades. Se desarrollaron algún otro tipo de redes en las cuales, saltándose lo que es la confidencialidad, algunos padres pusieron de manifiesto cuál es la patología de su hijo, y esta es la red de Pedro. Me faltan mis gafas, pero creo que ustedes sí lo ven bien, ¿no? Pues se desarrollaron unas redes sociales en las cuales unos padres pusieron cuál era la enfermedad de su hijo, cuáles eran los síntomas, intentaban comunicar. Aquí, al fin y al cabo, lo que se hizo fue manifestar una serie de condiciones. El éxito fue tal que muchos padres, muchas familias se pusieron en contacto con él, y lo que se ha intentado hacer o lo que se ha conseguido con esto es desarrollar enfermedades raras, viendo cuál es la prevalencia, y desarrollar estudios, porque se vio que tenía la enfermedad una prevalencia de 1.100.000 y pico habitantes, y consiguieron ponerse en contacto entre ellos, y un colectivo médico llegó a desarrollar y a ver cómo enfermedades raras podrían llegar a ser y mejorarse. Hay otras que a través de medios sociales, como es el YouTube, manifiestan cuál es su enfermedad, y esta mujer está tan encantada de ser diabética que puede desarrollar una vida normal, que se está poniendo su detector de diabetes ahí y está enseñando pues, que va a celebrar su boda y se va a casar. Pero también hay que tener cuidado, porque a lo largo de las redes hay muchas que también pueden llegar a utilizarse con otros fines. Por ejemplo, esta es una página en la cual invita a las mujeres a hacerse anoréxicas y dice cómo hacerlo y cómo hacerse. Tanto es así que fijaos cómo abajo del todo YouTube aprovecha y Amazon aprovecha para vender la música que ponen en la esta, porque viene acompañada de una música. O sea, que hay que tener cuidado con cuáles son las redes sociales a las cuales accedemos y cuáles son las páginas en las cuales nos metemos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Si nos centramos un poquito más en el paciente, ¿cuál sería el consumo que hacen las personas o cuáles serían unas de las tipologías? Ahora vamos a ver cuál es la tipología del paciente. Pero ¿quién consume información sanitaria? Las personas sanas habitualmente lo que hacen es informarse sobre enfermedades agudas, sobre el embarazo, medidas de prevención. Cuando un paciente es informado recientemente de que tiene un diagnóstico de cierta enfermedad, lo que hace es que busca una información muy específica sobre su enfermedad. Son los que tal vez tengan el mayor tráfico en la red, pero buscando sobre su propia enfermedad. Los enfermos crónicos son los que, en un 85% de los casos, buscan sobre los nuevos tratamientos, sobre consejos nutricionales y sobre la medicación el 74%. En el diagnóstico, las terapias alternativas ese tanto por ciento. Y los temas más buscados son aquellos que hablan de diagnóstico, de tratamiento, de sintomatología. El objetivo sería, por tanto, información sobre una condición determinada, aprender habilidades. Entre las ventajas estaría la educación y la mejora de las capacidades, la accesibilidad a recursos informacionales, y los inconvenientes estaría en ese exceso de información y ruido, y sobre todo en la exclusión de la brecha tecnológica de determinadas personas que no pueden acceder o que no saben accederlo. Hay una tipología de los pacientes que está definida por Ken y colaboradores, en el que se encuentran bien, buscan información sobre la salud, los recién diagnosticados, o los que padecen una enfermedad crónica, que son los que utilizan la información de manera más regular. ¿Cómo sería la relación en cuanto a la relación médico-paciente? El paciente tradicional acepta la autoridad del médico, raramente busca información sobre la red. El paciente informado sigue las consideraciones de su médico, a pesar de que
busca información en la red. El paciente implicado está bien informado, aunque suele permitir que el clínico sea el que tome el control sobre su enfermedad, y todos tenemos el paciente autónomo, que es el que toma sus propias decisiones, va al médico, dice que ha buscado Internet y qué es lo que decide, que Internet, él es lo que tiene la dicha Internet y que el médico pinta poco. Sin embargo, para dejaros de vuestra tranquilidad, me gustaría enseñaros esta encuesta que se hizo en el sondeo de ON, ahora os hablaré de lo que es HON, en el que el 54% de los pacientes que buscaban información hablaban de sus hallazgos con el médico. El 88% afirmó que si se documentaban, luego la consulta con el médico era de mejor calidad. Coincidió la mayoría de los facultativos coincidían con el paciente en un 77% de los casos y el 90% deseaba que sus médicos le sugiriesen. Y de hecho, la encuesta de la izquierda veis como la mayor satisfacción se obtiene de la consulta con el médico y no de las consultas en la red. Este es un libro blanco que la Sociedad Europea, la Unión Europea, dijo cuáles serían los objetivos que debería tener todas las redes sociales o que deberían tener. Y, de hecho, hay un criterio de calidad que se estableció y esto sí que lo deberíamos saber nosotros y tener en cuenta cuáles serían unos criterios de calidad de las webs que nosotros deberíamos recomendar a nuestros pacientes. Transparencia y ética de la entidad editora. Debe estar siempre y saber quién edita eso. La autoría debe estar claramente identificada. Se debe saber en qué momento está actualizada y a qué punto de actualización y cuándo se ha hecho la última revisión. La responsabilidad y rendición de cuentas por parte de quien publica la información. La accesibilidad a la información, intimidad y protección de los datos de las personas y de los usuarios. Y, de hecho, estas son unas series de fundaciones o de códigos que deberíamos nosotros tener en cuenta a la hora de recomendar una página web utilizada por nuestros pacientes. El HON, que es el ONCODE, es una fundación en la que se solicitan, si tú quieres publicar algo y quieres validarte, lo que haces es que pedir a esta página que te diga que son criterios de calidad y estas páginas sí que están acreditadas como de calidad y de buena práctica. Y también la web médica acreditada. Estos son unos sitios donde tú puedes acreditarte la información sanitaria que tú publicas. Y estas son las páginas a las cuales nuestros pacientes deberían acceder con mayor calidad y con mayor... que a nosotros nos debería dejar más tranquilo que los pacientes que visitan una página web serían las que deberían visitar, ¿vale? Los resultados en salud de las redes sociales aportan consecuencias positivas para los pacientes, mejoran los resultados de la salud percibida, aumentan la autoestima, mejoran la aceptabilidad sobre su enfermedad y más confiados en el tratamiento. Estas son estadísticas que más o menos vienen a decir lo mismo de antes, de cómo los pacientes que utilizan la web y la red se sienten más seguros. También sirve para la investigación y es muy importante porque los trabajos colaborativos, las aplicaciones, de hecho, las webs de pacientes, las redes sociales de pacientes, una de las cosas que sí pueden hacer es presionar a las administraciones para buscar tratamientos más específicos y mejorar lo que son en determinadas enfermedades específicas o enfermedades más raras donde la investigación es más difícil. Esta es una página, los Patient Like Me, es una página en la cual los pacientes se desarrolló a raíz de una historia que no la voy a contar porque Raúl me va a regañar, de un señor que empezó a dar sus datos clínicos y a meterlos dentro de la red. Muchos pacientes meten sus datos clínicos, estos datos clínicos son explotados, pueden ser vendidos a la industria puede utilizarlos, pueden ser utilizados para investigación, ¿vale? Y de hecho es una red que está funcionando muy bien y ha permitido el desarrollo de investigaciones clínicas y de hecho la retirada de algunos productos farmacéuticos que en determinados casos de pacientes ha ido produciendo efectos adversos serios y que han permitido la retirada de determinados medicamentos. Cosas que se deberían ir conociendo y que vamos a ir viendo, el crowdsourcing, los collective intelligence, los windows of crowns, los subgrupos de la sabiduría de los subgrupos, y eso el Web Data hablará mucho de ello porque se basa en infinidad de datos de cómo se pueden llegar a utilizar. Y no me gustaría finalizar sin deciros esta frase, y os la voy a leer literalmente, porque además creo que los que estáis hoy aquí os la merecéis. Vivimos en un mundo donde se puede acceder a la información de mayor o menor calidad a través de múltiples caminos. Sin embargo,
tener la formación para cómo acceder a ella y su verdadero valor y aptitud es un privilegio que no está al alcance de todas las personas. Cualquier trabajador puede dominar los métodos, herramientas. Creo que el hecho de que seáis médicos, que además manejáis las nuevas tecnologías, que además estáis preocupados por el desarrollo de lo mejor para vuestros pacientes, alaba el desarrollo de este grupo de nuevas tecnologías y todo aquel que quiera implicarse en él. Muchas gracias. A mí no me hace falta el chisme, a mí se me oye. Eso está abierto todo el rato, no pasa nada. Vale, ya está. Quítame el chisme. ¿No? Para lo están emitiendo también, entonces va a ser importante, ¿vale? Qué pena. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa, soy miembro del Grupo Nuevas Tecnologías. Bienvenidos a nuestras jornadas, nuestras segundas jornadas. Gracias a Semergen, gracias por el grupo por confiar en mí y pedirme que les dé una charla. Yo soy médico de atención primaria y he sido médico en atención primaria durante 19 años y hace 5 meses me fui. Y entonces ahora trabajo en otro sitio que es instituciones penitenciarias, que es igual, quiero decir, es atención primaria en un recinto cerrado. Ahora trabajo con otros niños. Sí, son niños, al final todos son niños. Esto es un mundo que a mí me encanta y me apasiona. Y hace años nos llamaban nerd, ¿no? Aquellos que éramos raros, diferentes, excéntricos, Sheldon Cooper, básicamente. Pero nos hemos convertido en geek, que es gente que está interesada en la tecnología y en la informática. Y no nos hace ser raros ni diferentes, nos hace ser curiosos. Y eso nos ayuda en la práctica y nos ayuda a pasar consulta. Y aquel que me conoce sabe que yo paso consulta con el iPad encima de la mesa y el teléfono encima de la mesa. Y si yo lo dejo en casa, no puedo trabajar. Igual que si me dejara el fonendo en casa, no podría trabajar. O el glucómetro en casa, no podría trabajar. El que sale de mi consulta, ahora es un poco más complicado, pero hasta hace 5 meses, el que salía de mi consulta salía con una receta electrónica donde yo ponía pastillas o sobres o lo que fuera y alguna aplicación o alguna página o alguna recomendación. Pero estoy tan acostumbrada a esto que mis recetas siempre al final a mano llevaba alguna app. E incluso a veces le decía al paciente, no, ¿tú qué tienes? ¿iPhone o lo otro? Vale, lo otro. Entra en tal, bájate tal, entra, regístrate, venga, así. Y ya salían con la aplicación en la mano sabiendo utilizarla. Entonces, esto no es tan extraño. Yo soy, pero no es tan extraño, ¿vale? Entonces, como mi compi solo me ha dejado poquito tiempo, yo les voy a explicar algunas aplicaciones que son muy chulas. A mí me parecen muy chulas, muy interesantes, muy recomendables. ¿Vale? Entonces, voy a dividir la charla en 2 partes. En realidad no debería, pero bueno, básicamente son para nosotros y para pacientes. ¿Sí? No les enseño mi iPad, en otra ocasión les enseñaré mi iPad. Tengo unas 400 y pico aplicaciones. Evidentemente no uso las 400 todos los días, pero sí son aplicaciones que he ido instalando, probando, revisando, evalúo, las quito, las pongo, las recambio, pero siempre, todos los días, todas las semanas hay aplicaciones nuevas y son impresionantes. Esta me gusta muchísimo, tiene todas las calculadoras que podamos necesitar en la consulta. Y además vienen categorizadas, con lo cual no hay que estar dándole mucha vuelta. Hematología, infecciosas,
Incluso salud mental, que hay veces que parece que en primaria no tenemos tanto. Solo tenemos los ansiosos y los depresivos, y lo pongo entre comillas porque nunca tardamos el tiempo suficiente para llegar a un diagnóstico. Con 2 cosas que nos dicen lo metemos en un cajón y en la mayor parte de las veces no es el cajón que le toca al paciente. Muy interesante, se va actualizando y te va avisando. Arriba a la derecha te dicen las nuevas aportaciones que se van haciendo en la aplicación, con lo cual esa aplicación sigue creciendo, ¿vale? Y si yo pongo kidney, por cierto, está en inglés, no le pongan riñón porque no van a encontrar nada. Si le ponen kidney, o al menos el principio de la palabra, te saldrán todas las calculadoras, gracias, que están relacionadas con la función renal, ¿vale? Y además te va a preguntar, según sexo, vale, ese por ejemplo es la guía según la función renal del paciente, según el grado de insuficiencia renal. Entonces te pregunta el sexo, la edad, el filtrado que tenga, si tiene albumina-creatinina y si tiene cuánto, la localización del paciente y si es diabético o no. Y en función de eso tú vas metiendo datos y te dice lo que tienes que hacer. Cada cuánto tienes que hacerle la analítica, lo que tienes que pedirle en la analítica, qué tienes que ajustar en cada una de las cosas. Es como pequeños resúmenes, todo en una única aplicación. ¿Vale? Además, te dice cuál sería el objetivo de glicada, cuál sería el objetivo en la hipertensión, en la cifra de tensión arterial, cuáles serían los fármacos que deberías ponerle a ese paciente, si tienes que tenerlo vacunado o no, de qué, si tiene que cesar el hábito tabáquico. La verdad es que es una gozada de aplicación. A mí me encanta. ¿Vale? Fármacos. Hay muchísimas aplicaciones de fármacos. Yo tengo unas cuantas y hay una que es muy importante, deberíamos tener todos en el teléfono o en el iPad si lo llevas a consulta, que es alguno de interacciones farmacológicas. Nadie, bueno, todo el mundo en tercero lo estudiamos, claro, estudiamos farmacología, pero no tenemos ninguna asignatura que se llame interacciones farmacológicas. Y al menos a mí, cuando hice farmacología, allá por los 90, el profesor venía y según por aparatos y según por grupos terapéuticos me soltaba el rollo y yo me lo memorizaba. Y alguna cosa de esa se me quedó. Pero yo no recuerdo ninguna clase que, y esto con esto no se mezcla, y esto con esto no lo pongan, y esto con esta tengan cuidado. Y hay muchas veces que nos equivocamos y producimos iatrogenia sin saber, por desconocimiento. Entonces, hay cosas, no todo el mundo tiene un vademecum de 10.000 fármacos. Si tú tienes un vademecum de 1.000 fármacos, intenta averiguar con qué cosas no lo puedes mezclar o con qué cosas sería mejor mezclarlas. Y si te pones a jugar con cosas nuevas, si aparece una nueva familia terapéutica y no sabes qué exactamente puedes mezclar o no, entra primero, ten cuidado, sé cauto. ¿Vale? Esta está hecha por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Es una gozada. Para mí todas son una gozada, pero yo soy nerd, ¿vale? No me lo tengan en cuenta. Y además viene por cada uno de los principios activos. Simplemente lo tocas y luego le das y te va a decir con qué va a reaccionar o con qué va a interaccionar. Y solo te aparecen las interacciones que sean relevantes. Las que son sin importancia, las que te dan uno cada no sé cuánto, y eso es náusea, esa no va a aparecer. Y te aparece así. Además, como está en español, es fantástica. No tienes que volverte muy loco tampoco. Esta la he descubierto hace poco, me encanta, psicofarma. Todos los psicofármacos que están en el mercado en España. Uno por uno, bien sea, no sé, antipsicóticos, bien sea por nombre comercial o bien sea por principio activo. Porque todavía hay algunos de nosotros, yo cuando estudié la carrera me lo dieron por principio activo, después yo llegué a la época que empecé a trabajar y no sabía trabajar porque todo lo que me sabía eran moléculas, me aprendí todos los nombres comerciales y ahora mi manera de trabajar tiene que volver a cambiar porque hemos vuelto a los principios activos. Entonces, en ese ínterin de un paso al otro, estamos con esta, por ejemplo. Y es igual. Te dice qué, con qué precauciones, si está embarazada la señora o no, o si está lactando o no, si pasa leche materna. Más que nada porque cada vez tenemos más psicofármacos. Es impresionante. Te llegan a aparecer incluso no tengo que decir el nombre comercial, las arcocápsulas. Es que no me sale de otra manera. Las cápsulas que son con plantas, las hierbas de San Juan, el hipérico, la valeriana, pues incluso están ahí porque se consideran psicofármacos. Para que sepas que eso también tiene interacciones farmacológicas y que eso también deberías tener cuidado a la hora de manejarlo. Que porque sean hierbitas no significa que no pase nada.
sigue pasando, porque es que si no pasara nada, tampoco harían nada. Y estas dos son para mis pacientes. La primera la tienen todos mis pacientes diabéticos, todos. Y la segunda deberían tenerlo todos los pacientes. La primera está desarrollada por IDIVAPS. IDIVAPS es un instituto para el estudio de la diabetes que pertenece al Clínico de Barcelona, si no recuerdo mal, y está hecha o trabajan allí los endocrinos del clínico. Cuando ellos están terminando la residencia y los 2 primeros años, antes de trabajar como el endocrinólogo, están 2 años trabajando, haciendo el doctorado en este instituto y solo hacen investigación y son impresionantes. Desarrollaron esta aplicación. Tiene de todo. Tiene para enseñar al paciente el método del plato, que tú lo tienes en consulta cada 2 meses o cada 3 meses y le vuelves a decir lo del plato, pero esto lo tienen en su tablet, iPad, iPhone, Android, da igual, siempre, todos los días encima de la mesa. Y ellos van a poder comprobar si lo que están comiendo son las raciones que les toca o no. Pero es que además tú puedes ir singularizando o individualizando tu propio menú. Las recetas están hechas por Ferran Adrià. Y les puedo asegurar que están riquísimas porque yo he hecho muchas de ellas. No soy diabética, pero es que están tan ricas. Te dice incluso para la prescripción de ejercicio. Está Serafín Murillo. Ahora les pondré imágenes. Es un niño que trabaja mucho con pacientes diabéticos y se ha profundizado en qué tipo de deporte hay que mandarle a hacer a los pacientes diabéticos. Porque no todo el mundo puede ser runner o Ironman o... porque ahora todo el mundo es runner, ¿no? Pues no todo el mundo puede ser runner, no puedes empezar a correr con 50 años como si llevaras toda la vida haciéndolo. También te sirve para los tipo 1, porque tiene tabla de equivalencia de hidratos de carbono. Eso con los tipo 2 es más no tan útil, porque al final ellos no se van a estar pinchando insulina rápida con todas las comidas, solo que algunos pacientes muy determinados. Pero los tipo 1 todos van a tener que comer así. Todos van a saber lo que tienen en el plato, van a tener que aprender a contar cuántas raciones de hidrato de carbono tengo delante para saber cuánta insulina me pongo. Y además, te lo viene con casi todos los alimentos que te puedas imaginar. Porque yo, si me lo dices así, si me preguntas, me sé los normales. Los yogures, el pan, las galletas, la manzana. Pero si me dices albaricoques, yo no te sé decir cuántos. Si son 2 o 3 albaricoques, 2 o 3 o 4 cerezas, un higo, 2 higos. Es que no lo sé. Y yo en casa, por ejemplo, que tengo papaya, mango y aguacate, olvídame, no lo sé. Come un poquito, ¿cuánto? Yo qué sé, un trocito. Eso sí que no lo tienen, ni papaya ni mango lo tienen porque lo he buscado. Pero el resto de las frutas, por muy raritas que te parezcan, están ahí. Tienen el plato. Este es Serafín. Es un encanto de niño y además sabe un montón. Y este es Ferran Adrià. Entonces las recetas te dicen todo. Cuánto cuesta, cómo tienes que hacerlas, cuántas raciones de hidrato de carbono lleva el plato. Entonces sabes cuánta insulina tendrías que ponerte. Este es el que les digo que tienen que tenerlo todos los pacientes. Este es fantástico. Este lo descubrí hace 3 semanas, 4 semanas. No es tan viejo. Se instala, obviamente. ¿Vale? Y además es un recordatorio para tomarte las pastillas. Pero no solo para tomarte las pastillas, porque es que además puedes conectar con otros, tu madre, tu padre, tu hermano, tu hijo, tu sobrino, tu nieto, para saber, papá, recuerda que tienes que ir al médico, recuerda que tienes analítica, recuerda que tienes que... Porque todo lo apuntas en esta aplicación. Las enfermedades, tus constantes, las enfermedades están casi todas. Si tienes una muy rara, no, pero la mayor parte de las patologías que vemos en atención primaria están ahí. Y además puedes meter la medicación, uno por uno, las mediciones, la tensión, la glucemia, el peso, el perímetro de cintura, la actividad que haces y si tienes síntomas y controlarlos y apuntarlos. Y además la medicación se mete una por una, con lo cual al final puedes tener que tengo que tomar Adiro de 100 una vez al día, pero además al mediodía. Y yo decido si le pongo alarma o no. Entonces, si tengo pastillas mañana y al mediodía o mañana al mediodía y noche, la aplicación me lanzará una alerta 10 minutos antes de que me toque la medicación. Si yo tengo un dispositivo, que además siempre lo voy a tener encima porque es el teléfono, que me avisa, ahora te toca esta y esta, y después esta y esta, y después esta y esta. Es impresionante la aplicación. Y yo he terminado, para no marearles mucho.
esto que es desde el principio. El bolso. ¿Y este es el de ustedes o es el mío? Porque es igual. Este de aquí. De aquí. Sí, aquí lo hemos dejado. ¿Vas a hacer la comida? Sí, aquí, además tengo un móvil, tengo que hacerlo en el móvil, si no, no poncho nada. Tienes adaptador, ¿no? Sí. Es de aquí. Buenas tardes. Veo que estamos siendo muy prudentes, nos estamos adaptando al tiempo y todo, empezando mal, vamos, que somos unos hachas. Bueno, me presento, soy Jesús Vergara, médico de familia, miembro de Emergencia hace muchos años y, bueno, miembro del grupo de Nuevas Tecnologías, al que me enganché porque no tenía más remedio, porque llevo con la Nueva Tecnología hace muchos años y funcionando como me acaba de decir Vanessa, otro loco del Mac, no, loco de hace mucho tiempo ya, desde que empezó, creo yo. Yo voy a contar muy poquito, yo espero tardar menos de 20 minutos, porque mi idea es contaros una aplicación que yo he hecho. Os voy a explicar un poco por qué se me ocurrió y cómo la hice, ¿no? Un poco la historia de la aplicación. La explicación es muy sencilla, precisamente porque cuando se me ocurrió hacerla, pensé que tiene que ser algo muy sencillo, muy útil, porque en la consulta no tenemos tiempo para utilizar demasiadas herramientas, por desgracia, y tiene que ser algo que nos solucionara el problema que yo tenía en ese momento, que era calcular la hemoglobina glicada objetivo del paciente diabético que tenía delante, tipo 2, y que me lo hiciera de forma rápida. ¿Qué es lo que hice entonces? Pues esta es la aplicación, es lo que luego os voy a enseñar desde mi propio iPhone para que veáis cómo funciona realmente, aunque ahora voy a poner diapositivas para haceros una introducción y que luego os suene mucho más cuando lo veáis. Pero os voy a contar cuál fue la historia, el inicio. Esto se presentó como póster, de hecho no lo presenté ni yo, fue una residente mío que le venía bien y me lo presentó ella en el Congreso del 37 Congreso de Valencia del 2015. Y bueno, ¿cómo se me ocurrió en vez de esta aplicación? Yo no había utilizado nunca una aplicación ni sabía cómo se hacía, de hecho esta me la ha hecho fase 20, pero yo trabajaba mucho con hojas de cálculo porque por mi trabajo y por mis múltiples aplicaciones, otras actividades mías, pues yo utilizo mucho la hoja de cálculo y yo empecé a poner datos en una hoja Excel sencillamente, así de fácil. Yo sabía que la ADA, la Sociedad Americana de Diabetes, tenía muy claro, esta imagen la habréis visto ya en muchísimos sitios, esta imagen famosita de los triangulitos, pues cómo tiene que ser la hemoglobina glicada del paciente diabético, y yo se me ocurrió hacer que ese cálculo se podría transcribir perfectamente a una hoja de cálculo como esta, de modo que si pusiéramos en una casilla el valor de 0 a 10, en cada una de esas casillas, pues aquí tiene que salir la hemoglobina glicada objetivo. Es decir, yo era capaz de poner de 0 a 10, valorar por mi cuenta subjetivamente en el paciente que tenía delante cómo estaba la actitud del paciente, los riesgos de hipoglucemia, valorando también de 0 a 10, pues yo iba sumando y esa suma me iba formando, aquí la glicada me la iba convirtiendo, de modo que el mínimo sería 6 y el máximo sería 8,5, como dice el ADA, así de claro. Yo cogía de 6 a 8 y yo lo iba cuadrando. Y esta ahí estaba muy fácil, me resultó bastante sencillo porque digo, esto es muy fácil, ¿cómo no lo ha hecho nadie antes? Qué bien. Pero claro, me topé con este señor, con Avi Bitt, que es un endocrinólogo israelita, que hizo este trabajo, que también se basa en mi app, que es un trabajo donde con la imagen lo vais a ver muy bien. Sencillamente cogió a 500 endocrinólogos expertos en diabetes y les dijo que esos 7 parámetros que dice la ADA y otros 3 o 4 más que le añadió él, hasta qué punto tenían el mismo valor, sí o no. No podía ser lo mismo el riesgo de padecer una hipoglucemia que el alcance económico del paciente para ir a la farmacia. No podía tener el mismo valor, el mismo peso. Entonces le preguntó, y estos endocrinólogos le dijeron, en un estudio Delphi, le dijeron que efectivamente, que cada parámetro tenía una ponderación distinta.
No solo contento con esto, sino que después a esos mismos endocrinólogos les presentó 6 casos clínicos. Se inventó 6 casos clínicos y le dijo, ¿tú qué crees, cuál crees que es la hemoglobina glicada objetivo de este paciente? Y efectivamente todos coincidieron, aproximadamente, todos coincidieron con un margen de error muy pequeño de que esa es la glicada objetivo. Con lo cual, este parámetro, esta valoración en porcentajes de cada uno de los parámetros me sirvió a mí, ¿para qué? Para coger mi hoja Excel y hacer aquí al lado, donde veis que está en blanco para que no se vea, pero que si le damos color a la letra, pues aparecen los numeritos estos que me hacen a mí, me dan la posibilidad de calcular un valor determinado, que es el valor que realmente luego aparece en la glicada. Es bien sencillo, no tiene mayor trascendencia. Esta es la app, no tiene más, es así de fácil. Cuando nos presenta la aplicación en el iPhone o en el smartphone, está la aplicación en las 2 versiones, pues nos aparece tanto la guía de la ADA del 2016, bueno, de finales de 2015, como el estudio de Avivit. Y te lleva a la página web, por si quieres leerlo y quieres ver el artículo, pues te puede llegar perfectamente. Luego ya, si lo que quieres es ver, ¿no es? Te ve el artículo y si le das aquí a la Avivit, pues te llega al artículo de Avivit, ¿vale? Luego lo que sí te dice es ya si quieres hacer quieres calcular algo, o calcular una glicada, o si quieres ver el historial de tus pacientes que ha grabado. Si le das a calculadora, te aparece algo tan sencillo como esto. Lo que yo había hecho en la hoja Excel, una glicada objetivo y unos parámetros que se pueden modificar. ¿Cómo? Poniendo el dedo encima de la bolita naranja y moviendo de un lado para otro. Así de sencillo. Cuando modificaba ese parámetro, vemos cómo la glicada iba cambiando. El tiempo que tarda en mover esos 7 parámetros es el tiempo que tarda exactamente en decirte la glicada objetivo del paciente. Ahora luego lo veremos en el iPhone. ¿Veis? El mínimo ocupa 6% y el máximo 8%. Luego, si queríamos grabar esa medición, para no tener conflictos con el tema de la confidencialidad de los datos, simplemente ponía que si era varón o mujer y la edad. De modo que si en una consulta ajetreada había visto o había hecho 4 o 5 cálculos, que luego me acordara quién eran esos pacientes para pasarlo a la historia clínica, ni más ni menos. Pero que no aparecieran nombre, apellido, ni mucho menos. Y así es como se queda luego memorizada en la aplicación todas tus determinaciones, según la edad y la glicada objetivo, y la fecha en la que se las calcula. Y luego al final aparecía volver al principio, con lo cual puedes hacer un nuevo cálculo, guardar el cálculo, ver el historial o volver al inicio. Posteriormente, a partir de que se construyó esta aplicación, que fue hace ya casi un año, pues bueno, ha salido mucho en prensa. Yo he hecho una revisión última, por venir un poquito lo más último posible, pero esto es lo que ha salido en Internet, en Consalud, que habla de la aplicación, de la calculadora, de apps en español, que también sale hablando de ella. No lo ponen mal, la verdad. Esta otra también es una página de aplicaciones médicas. Bueno, editorial Semergen, como es lógico, si es de Semergen, y yo la construí para Semergen, pues Semergen la tiene que promover también, como es lógico. Esta también es en un vistazo rápido por iTunes. Esto también en Acta Sanitaria también ha hecho propaganda de la aplicación. Y yo, os doy las gracias, pero no he terminado. Ahora quiero que la veáis en vivo y en directo, como es lógico. Voy a desenganchar esto de aquí, ahora que me vienen los técnicos. Supongo que no tendré problemas. En mi casa funcionaba, no sé aquí. Espero que sí. Vale, parece que se ve. Bueno, pues os explico cómo funciona directamente aquí con todas mis aplicaciones. ¿Veis alguna que hemos visto en la comunicación anterior por ahí, verdad? Bueno, pues aquí la tengo, ¿vale? Esta sería la de la izquierda arriba. Automáticamente pasa de la presentación a lo que hemos dicho antes, a los 2 estudios, por si quieres verlos. No voy a entrar en ellos porque directamente es que te lleva a Internet. Entonces, pulsamos aquí para hacer un cálculo. ¿Veis que arriba aparece el mensajito? Calculadora. Y ahora, ¿qué hago? Pues simplemente con el dedo pulsando sobre él, ¿veis lo que pasa con la glicada arriba? Y te va en todo momento informando de dónde tienes que quedarte. Riesgo potencial de hipoglucemia, un episodio, 2 al año, 3 al año, 4 o más. Duración de la enfermedad, esto es muy fácil. Te vas a la historia clínica
y determina el tiempo que lleva como siendo diabético el paciente. Respecto a la del paciente también es muy fácil, la historia clínica te lo va a decir. Patologías asociadas normalmente no suelen ser, pero si tiene mucha morbilidad y añadida, pues se cambia. Esto va variando aquí hasta las 7. Complicaciones vasculares, más de una, 3. Acceso a tratamiento, poder adquisitivo, pocas, muchas, algunas. Esto, como es lógico, podéis entender, es un cálculo muy fácil, dividir 10 entre las 5 o 6 posibilidades que tiene el paciente. Veis aquí arriba cómo aparece el objetivo glicada de 7,2 en este paciente que acabamos de calcularlo. Hemos tardado menos de 10 segundos. Y esto era todo lo que yo quería contar. Muchas gracias. Sí, das el pasado. Sí. Pero la busco. Bueno, hola. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, pues quería agradecer a la organización y en particular pues a Bayer la invitación para poder estar aquí, que la verdad es que estoy encantado en este foro y de venir a presentar prácticamente en exclusiva nuestra aplicación sobre anticoagulación, ¿no? ¿Cómo nace esta aplicación? Voy a dividir un poco en dos partes mi presentación. Los primeros 10 minutos, pues un poquito por qué nace, cuál es la necesidad de esta aplicación y luego pues vamos a ver un poco cómo funciona y qué aporta, ¿no? Pues la fibrilación auricular, y estos son datos del estudio Ibericán que está por ahí anunciado y que promovemos desde Semergen, pues lo que nos dice este estudio con ya 5.000 pacientes reclutados a principios de este año, pues que el 5,5% de los pacientes que vemos en nuestras consultas tienen fibrilación auricular, ¿no? Y además que es una enfermedad pues mayoritariamente, aunque por poco, pues más frecuente en varones, pero claramente relacionada con la edad, ¿no? No es que la edad media sea solo de 70 años, sino que si nos vamos a grupos extremos es claramente más prevalente en pacientes ancianos. Y de hecho, si vamos por tramos de edad, pues lógicamente se dispara la prevalencia de fibrilación auricular a partir de los 60 años. ¿Qué es lo que pasa? Que la población española tiende a envejecer y a pasos agigantados, con lo cual se espera en los próximos años una prevalencia cada vez mayor. Y un problema añadido a la fibrilación auricular es que no suele ser una patología aislada. Todos los factores de riesgo son más prevalentes en los pacientes con fibrilación auricular, toda la patología cardiovascular es más frecuente en pacientes con fibrilación auricular. O sea que son pacientes especialmente complejos y que en el fondo pues, nos da cierto reparo a veces meter mano en la anticoagulación. ¿Cuál es el problema? Que no es una patología banal, es una enfermedad con todas las letras. ¿Por qué? Porque tiene complicaciones muy serias, entre ellas el ictus, ¿no? El ictus es más frecuente, 5 veces más frecuente que en los pacientes sin fibrilación auricular, pero si el paciente es un hipertenso que debuta con un FA, ese riesgo se multiplica casi por 24 en los siguientes años, ¿no? Y el problema es que el ictus cardioembólico es el que tiene peor pronóstico en cuanto a incapacidad y en cuanto a mortalidad. O sea que realmente esto va a acarrear una carga social para las arcas públicas y para el propio paciente, sin ninguna duda, en cuanto al pronóstico que va a tener, ¿no? Y la segunda consecuencia importante es que la fibrilación auricular, y estos son datos del Framingham, desde el mismo momento en que debuta, y tanto en hombres como en mujeres y en cualquier grupo de edad, asocia más mortalidad. Los pacientes con fibrilación auricular se mueren más independientemente de que sean más mayores o más jóvenes. Por lo tanto, debemos de abordar y tratar correctamente esta enfermedad. De hecho, en este metaanálisis en el que se evaluó la eficacia en mortalidad y en prevención de ictus con fármacos antivitamina K, el famoso Sintron,
pues reducía drásticamente tanto la incidencia de eventos tromboembólicos como la mortalidad. Y, de hecho, pues la recomendación que nos da nuestro ministerio es que todo paciente, cuando debuta con FA y tiene el riesgo elevado de un fenómeno tromboembólico, debemos de anticoagular con antivitaminas K, ¿no? Mensajes que nos debemos llevar para casa de entrada, y luego seguimos avanzando, pues que la FA es una enfermedad muy prevalente, compleja por la asociación de otros factores de riesgo y de otras enfermedades, que tiene un pronóstico malo si no la tratamos correctamente y que el tratamiento es la anticoagulación oral. Esa es la realidad, pero el problema nace con los propios antivitamina K. Son fármacos inestables que requieren un ajuste de dosis continuo y los estudios que se han hecho en nuestro país pues dicen que el ajuste podía ser mejor, ¿no? Y que alrededor del 40%, y son 3 estudios diferentes, los 2 primeros en atención primaria, el primero lo hicimos en Galicia, el segundo, el Paula, se hizo en toda España y el Califa en consultas externas de cardiología. Independientemente del ambiente en el que se haya hecho el estudio, pues todos rondamos un 40% de mal control. Y si no se puede mejorar con mejor adherencia o con mejor cumplimiento, pues claramente habría que darle una alternativa al paciente, ¿no? ¿Ese mal control de qué nace? Pues nace ya de este estudio clásico en donde se vio que si los pacientes no están al menos el 65% del tiempo en rango, ese paciente no está bien controlado. Sigue teniendo más ictus, sigue teniendo más hemorragias y se sigue muriendo más. Es más, en el estudio Garfield, que ahora mismo está en marcha en Europa, se confirman estos datos. Los pacientes con peor grado de control se mueren más, tienen más ictus y tienen más hemorragias. Por lo tanto, si no se beneficia de la antivitamina K, deberíamos de utilizar los anticoagulantes de acción directa. ¿Y esto de quién es responsabilidad? Pues digamos lo que digamos, es de la atención primaria. El paciente con FA lo vemos nosotros, hacemos nosotros el seguimiento de la anticoagulación de atención primaria y los que tenemos la inercia terapéutica somos nosotros. Y eso es una realidad. Os presento aquí pues, lo que hemos visto en 2 cortes de nuestro estudio gallego. Nosotros partíamos de un 42% de mal control, publicamos los datos, tengo reuniones con los investigadores, 1 año y medio después repetimos el corte, mejoramos en 2 puntos. Bajamos de un 42 a un 40% de mal control 1 año y medio después. ¿Y a costa de qué? Pues de alguna suspensión de pacientes que ya no merecía la pena mantenerlos anticoagulados y de hacer algún cambio a anticoagulantes directos. La situación seguía siendo igual de mala. Había claramente una marcada inercia terapéutica. En este momento tenemos 4 anticoagulantes de acción directa que suponen una alternativa. De hecho, son al menos igual, si no mejores, en cuanto a eficacia frente a la warfarina y son claramente más seguros en el ítem de hemorragia intracraneal. Por lo tanto, no hay discusión sobre la posible alternativa que pueden plantear. Llevo ya años dedicándome a formación, particularmente en anticoagulación, y ya llegó un momento que pues, le íbamos preguntando a los alumnos que venían antes de empezar con los talleres formativos, pues les soltábamos algunas preguntas para saber también un poco en qué foro nos estábamos moviendo, ¿no? Y entonces yo les decía, a ver, venís, alguno repetís en el taller, ¿qué limitación realmente notáis a la hora de utilizar un anticoagulante? Porque claramente estáis motivados porque venís a aguantarme un rollo de 2 horas, que es lo que duraba el taller, ¿no? Y claro, el problema pues, fundamentalmente era pues, cierta guerra sucia por parte de la Administración. Incluso si le sumamos esto del enfrentamiento al inspector, que al fin y al cabo es una herramienta de la Administración, fijaros, 3/4 partes de médicos motivados que venían a formarse para utilizar correctamente anticoagulantes directos, pues seguían teniendo dificultades para utilizarlos, ¿no? Bien, pues segunda pregunta que les hago. De los pacientes que tienen en consulta tomando o no anticoagulantes, pero que entienden que deberían tomarlos, pues ¿quién ha hecho la prescripción, ¿no? Pues fijaros, ni siquiera la mitad de esos médicos, y os hablo de encuestas de más de 300 médicos, son 2 años de cursos que hemos hecho, más de casi la mitad son los que habían prescrito ellos ese anticoagulante. Una tercera parte realmente era una prescripción inducida. Ellos nunca simplemente renovaban la medicación. Pero es que casi un 10% decían que no tenían ningún paciente en su cupo que cumpliera los requisitos del informe de posicionamiento del Ministerio, lo cual es complicado con ese 40% de mal control. Si entrábamos en analizar en qué pacientes, esos poquitos que se habían cambiado en nuestro estudio gallego, ¿por qué se cambiaron? La inmensa mayoría se cambiaron porque por culpa de que hicieron un evento, los médicos se dieron cuenta de que estaban mal controlados.
Y en ese momento les pone un anticoagulante directo. Una pena, llegamos tarde, porque ya hizo el evento. Y de hecho, pues es una de las indicaciones más claras del Ministerio, que si el paciente tiene un mal control en el sintrón, no esperemos al evento, que se le puede cambiar un anticoagulante directo, pero no se hace. Hay una inercia o hay un miedo a la Administración y no se hace. Desde luego, sí que percibíamos que nuestros compañeros no estaban seguros. Y esto era algo generalizado. Si en teoría el 40% de los pacientes anticoagulados de España deberían de estar tomando un anticoagulante directo, la realidad es que por cuota de mercado ni siquiera un 20% lo estaban tomando. Nos faltaban más de la mitad de los pacientes para recibir el tratamiento que les tocaba. Y de hecho, pues personas como López Sendón dice que en los pacientes mal controlados probablemente la mejor alternativa sería un anticoagulante directo. No es que lo diga yo, sino que lo decía él en la editorial de la Revista Española de Cardiología. Bien, pues otros dos mensajes para llevarnos. Claramente, los antivitamina K pueden ser una buena primera línea, pero hay muchos pacientes con mal control y el problema que tenemos es que están mal controlados y la alternativa que hay en el mercado no la utilizamos, ¿no? Y esto había que superarlo de alguna manera. Como ya se ha dicho antes, y yo creo que los que estamos aquí en esto sí que estamos muy concienciados, en los últimos años los médicos nos hemos acostumbrado que nuestra prescripción a mano, nuestra historia clínica en papel, nuestro día a día, pues se haya poco a poco informatizado, ¿no? A diferentes velocidades, por desgracia, pero poco a poco pues la Administración va entrando por ahí. Y, de hecho, los propios médicos nos estamos informatizando. Cada vez hay más blogs de compañeros en la web, todos de una manera o de otra utilizamos las redes, el que no utiliza una utiliza dos o tres, estamos presentes de forma regular y además pues cada vez hay más recursos para que en nuestra consulta hacer telemedicina o utilizar las nuevas tecnologías de una o de otra manera. Si no fuera así, hoy no estaríamos aquí, ¿no? Y sin olvidarnos de que de todo esto forma parte el paciente. Nos guste o no, va a estar ahí, ¿no? Como ya ha dicho antes Carlos. Muy bien, se hizo una encuesta desde Semergen a los socios y le dijimos, mira, si tú notas una carencia y te gustaría formarte, ¿cuál es el soporte más adecuado para ti? Pues claro, por tema de tiempo, desplazamientos y demás, todos preferiríamos un soporte online, ¿no? Otra cosa es que pueda ser a veces más tedioso. Y le decíamos, después de varias preguntas, le planteábamos la posibilidad de que si te doy una herramienta de soporte correctamente validada, si la utilizaría o no ante determinadas dudas en consulta, la respuesta era mayoritaria. Todos la utilizarían siempre que esté correctamente validada y avalada. Pues así es como el año pasado nace ACOplus, es cuando terminamos el desarrollo. Tenemos ya tanto el marcado de CE como el de producto sanitario por parte de la Agencia Española de Medicamentos, ya que ayuda a la toma de decisiones. ¿Y qué tres grandes facetas aporta ACOplus? Fundamentalmente la de formación, esto es más bien un soporte bibliográfico para el médico, el de comunicación y el de herramientas. El de formación, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Lo hemos dividido en dos grandes bloques, el de bibliografía, como el de cualquier libro. Esto es una app que va a ayudar a la toma de decisiones, que da un soporte al médico y que tiene que estar avalada bibliográficamente. Pero también vamos a tener una serie de artículos que pueden ser interesantes en el mundo de la anticoagulación y de la fibrilación auricular y que van a estar agrupados por los estudios o grandes proyectos que hay ahora mismo en marcha y que se están publicando. De hecho, algunos de ellos pues los vamos a ir comentando el comité científico, aquellos que nos parezcan de mayor importancia. En realidad, más que un comentario crítico, lo que buscamos es resumirlo para que el médico del día a día, si le interesa, pueda entrar a ver ese pequeño resumen, ¿no? Donde vamos a ver pues, cuál es la justificación del estudio, su objetivo principal y secundarios, población, diseño del estudio, todo muy esquemático con sus resultados, limitaciones que pueda tener ese tipo de estudio y las conclusiones. Y luego sí, 1, 2, 3 párrafos que permita hacer un comentario subjetivo por parte del comité científico, pero desde luego en ningún caso vamos a ser los que hagamos sangre con el estudio. Simplemente lo que vamos es a transmitir qué puede aportar al médico de familia los resultados de ese estudio, nada más. Luego las herramientas. ¿Por qué nace el módulo de herramientas? Porque de esto ya lo hay, pero ¿qué lo hay? En aplicaciones todas por separado, ¿no? ¿Cuál es el problema de la anticoagulación? Tengo que tener en mente el CHADS, pero es que luego llega la Sociedad Europea y me dice, mejor el CHADS-VAS. De hecho, ahora llega el Ministerio y me dice que utilice las dos para complicarlo. Ya nos costaba usar una, ahora dos. También hay que tener en cuenta el riesgo hemorrágico, tercera escala, el Hasbled.
Hombre, los que estamos metidos en esto continuamente es más fácil, pero el que ahora ve un paciente depresivo, luego un paciente traumatológico con un esguince y luego te viene el paciente panticoagular, hombre, según el día que tengamos nos puede costar, ¿no? Y esto pues son escalas todas en el informe de posicionamiento y que hay que utilizar, y hay que utilizarlas correctamente. Luego llegan los fármacos y cada uno de ellos tiene una dosificación diferente, en condiciones diferentes, los más fáciles de usar solo en función de la función renal, valga la redundancia, pero los más complejos hay que tener en cuenta el peso, la función renal y la edad del paciente, y en función de cómo varíen esos parámetros, una dosis o la otra, para volverse loco, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos incluido ese módulo de herramientas donde cada compañero pues, podrá utilizar la escala que considere necesaria. Esto es una mera calculadora, pero que en un momento dado, pues tanto en su móvil como en el ordenador de sobremesa como en una tablet, podrá utilizarlo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Estas son pues, cada una de las escalas, hasta el Rosendahl, que muchos compañeros en Galicia, por ejemplo, tenemos acceso a los INRs, pero no al Rosendahl, pues es una limitación menos a la hora de tomar decisiones en el cambio o no. Incluso la función renal, que yo creo que ahora ya todos los laboratorios dan el filtrado, pero muchos siguen dando solo creatinina, pues nos permite el cálculo del filtrado glomerular. O incluso tomar la decisión de qué dosis, de qué anticoagulante, atendiendo a esos 3 parámetros que son los que necesitamos. Pero sin duda lo que más se acerca a lo que es nuestra práctica clínica es el asistente completo. ¿Esto qué busca? Le da una serie de parámetros al médico que los va rellenando como una historia clínica. De hecho, lo va a poder guardar en el historial porque tenemos todas las bases de seguridad para utilizar la propia aplicación como una historia clínica del paciente. Se pueden ir introduciendo parámetros, si en algún momento hay que calcular algo ya me lleva directamente a la calculadora e implementa el valor y yo con el ratón o con el dedo en el móvil solo tengo que ir marcando qué ítems de estos cumple el paciente. Incluso, pues si tengo dudas en alguno de ellos cómo puntuar o no, me voy al puntito de la información y me dice qué tiene que tener el paciente para marcar, en este caso, pues insuficiencia cardíaca. Después me da un resumen de cuánto puntúa en cada escala y me deja escoger el fármaco que por ficha técnica está indicado, ¿vale? Y el orden por el que han llegado al mercado, ¿eh? Es cierto que el patrocinador es Bayer, pero no se ha metido en el desarrollo de la aplicación para nada. Nos ha dejado diseñar y tomar las decisiones que hemos considerado oportuno. Lo más elegante que nos ha parecido por orden de llegada al mercado. Así es como están puestos, siempre que esté indicado, ¿eh? Y a qué dosis está indicado. Otras funcionalidades que entendemos que desde luego no es el fuerte, pero que van a estar ahí, pues la posibilidad de que si yo tengo un paciente con Sintrom, sé que tengo que darle otro fármaco como es Rivaroxaban, pero a partir de qué INR, pues lo voy a tener ahí. O lo tengo con heparinas, ¿cuándo puedo empezar a darle un anticoagulante directo? Pues me dice cuál es la indicación por ficha técnica o cuál es el momento en el que tengo que empezar con él. Y luego, pues posiblemente la gran fortaleza de ACOplus, ¿no? La posibilidad de comunicarme con otros protagonistas en esto de la anticoagulación. Entendemos que posiblemente la que más se utilice es esta, ¿no? Lo que nosotros llamamos la consulta a los expertos o al comité científico. Un compañero puede tener una duda, en este caso pues sería una duda con un electro, e igual que en un email, pues puedo mandarle ese correo o esa duda al comité científico. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí puedo poner imágenes de un paciente, porque de nuevo es una plataforma completamente segura, encriptada y podemos manejarla como la historia clínica electrónica que tenemos en nuestros centros de salud. Y así nos lo ha avalado el Ministerio, ¿no? Entonces, el comité científico, de forma anónima o no, según como yo haya formulado la pregunta, porque no nos interesa saber quién me pregunta, me interesa saber que un compañero médico tiene una duda y que se la podamos resolver. Pues ese comité de expertos en un plazo nunca superior a 48 horas laborables, que nadie nos mande una pregunta viernes noche, ¿vale? Serán 48 horas laborables, nos comprometemos en darle una respuesta lo más acertada posible a la duda que nos plantea, o por lo menos pedirle más información si hace falta para ayudarle, ¿no? Pero aquí somos más protagonistas. Está, por ejemplo, el personal de enfermería. Yo como médico podré dar de alta a la enfermera o enfermero que trabaja conmigo y en un momento dado, cuando esté haciendo el INR de mi paciente, que me diga, mira, Sergio, esto no va bien. De hecho, lo he metido en la calculadora del Rosendahl y me da un tiempo en rango muy bajo.
Y entonces me manda el mensaje y yo podré darle la respuesta y decirle, mándame la consulta. Yo tengo la suerte de que mi enfermero está en la puerta de al lado, pero a veces mi enfermero o enfermera puede estar en otra planta del centro de salud. Entonces necesitamos un mecanismo de comunicación fluido. Bueno, como os decía, está diseñado en la arquitectura más moderna y cumplimos pues, con todas las normas y toda la posibilidad pues, de barreras de seguridad, aunque bueno, en las últimas semanas este hacker se ha dedicado a dar problemas, pero a nosotros desde luego no nos ha afectado, ¿no? Y finalmente, pues el tercer protagonista y posiblemente el más importante, pues sea el propio paciente. Podré dar de alta a mi paciente, me tendrá que firmar su consentimiento y le generaré su propio código de acceso. Tranquilidad, el paciente nunca va a poder abrir con vosotros una vía de comunicación. Siempre va a ser el médico el que empiece la vía de comunicación. Cuando me interesa a mí, bueno, el paciente se tiene que registrar como nosotros con un email y nombre. ¿Y cuándo me puede interesar a mí abrir una vía de comunicación? Fundamentalmente en dos situaciones. Una, pues porque hay que programar una visita y no viene, entonces le puedo escribir y decir, mira, acuérdate que te toca la revisión, la analítica, pide cita y ven por la consulta, o si no, monitorizar la adherencia. Podré programarle al paciente el tratamiento, aquí está, el tratamiento que tiene que tomar, en este caso sería arriba de 20, qué fecha empieza, cuánto dura la caja, puede avisarme a mí la aplicación o no de que la retira y le puedo programar al paciente que le avise de la toma o de la recogida en la farmacia o de las dos cosas. Por lo tanto, todos los protagonistas en la fibrilación auricular pues tenemos un hueco en ACOplus, ¿no? Como os he dicho, compañeros o el comité científico podremos tener una comunicación fluida como cualquier otra plataforma de comunicación, pero tanto con el personal de enfermería como con el paciente siempre seremos nosotros los que abramos la vía de comunicación, no podrán bombardearnos con mensajes, ¿no? Así que el último mensaje para casa, pues realmente que esperamos que ACOplus sea la herramienta que os ayude definitivamente a animaros en la anticoagulación en atención primaria. Muchas gracias. Sí. Dime. Estará disponible a partir del 23 de junio, porque la presentación oficial será en nuestro Congreso Gallego y entonces el 23 es viernes, pues el 26 lunes estará disponible. Los códigos de acceso los distribuirá Bayer, es el convenio al que hemos llegado, entonces cualquier delegado Bayer de tu zona, a partir de ese lunes, pues ya tendrá la forma en la que te puedas dar de alta. Os da un código como el que acabo de poner, te registras como médico con tu número de colegiado, eso es muy importante por el tema de acceso y consultas y demás, y a partir de ahí pues a trabajar con la aplicación. Sí. En Galicia, no hace falta. En Galicia tenéis libertad de prescripción Dentro del IPT sí. No podemos hacer una indicación que no esté recogida en el informe de posicionamiento, pero si cumplimos eso podemos hacer prescripción. Sí. A ver, en ese sentido nosotros entendemos que la app tiene dos funcionalidades. Primero, darte seguridad como médico para decir, mira, este paciente cumple criterios para utilizar un nuevo anticoagulante y que lo derives. Y lo que sí nos han pedido en algunos territorios de España que tienen este problema y que tienen pues un especialista de referencia, normalmente es un cardio, pero en algunas áreas es un hematólogo o un neurólogo, que tengan todos acceso y poder utilizar el módulo de comunicación para comunicarse con ese especialista de referencia, con lo cual el especialista recibiría al paciente, lo valorará y indicará o no el nuevo anticoagulante, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que tiene esa doble funcionalidad. Mientras no sea más homogénea la prescripción de los anticoagulantes, pues claro, eso nosotros no lo podemos cambiar, pero sí podemos dar un soporte para darle seguridad al médico a la hora de decir, mira, te derivo el paciente porque cumple criterios y yo no puedo hacer esa prescripción, ¿no?
No, a ver, es uno de los ítems, porque lo recoge el SAME-TTR, que es la escala para prever el mal control, sí que te dice si el paciente toma fármacos o toma algo que puede interferir. Y ya en la llamada informativa puedes ver cuáles puntúa esa escala, no son los únicos que hay. Nosotros eso no lo recogemos, entendemos que es una decisión clínica. Evidentemente, si el paciente tiene un tiempo en rango bajo, pero hay una justificación como un ingreso hospitalario o la toma puntual de un antibiótico que ha interferido, esa es decisión del clínico, ¿no? Ahora, si no encuentras motivo para el mal control, o sea, estamos en ese 40% que toman, que nos consta que toman bien el antivitamina K, que no le hemos dado nada para que interfiera y sigue mal controlado, ahí es donde la app te ayuda a tomar la decisión clínica. Pero el resto de valoraciones clínicas, claro, dependen del médico. Lo financia todo Bayer, simplemente los va a dar la clave, el delegado, y podéis acceder de forma gratuita. Directamente no la tenemos. Lo que sí ponemos en la parte de bibliografía es un acceso directo a la recomendación de la ERA, porque puntualmente en la web, si hay alguna modificación, ellos la actualizan, ¿no? Entonces, lo que sí hemos hecho, como tiene que estar en línea el uso de la app, pues que clicas ahí, tiene un link y vas directamente a la ERA y entonces te dice, según el tipo de cirugía y el anticoagulante que toma, cuánto tiempo hay que suspenderlo o si hay que suspenderlo, que a veces no hace falta. Entonces, en ese sentido es muy operativo. Igual que el IPT, si mañana cambian el IPT, nosotros tenemos un acceso en la bibliografía y tú accedes directamente al nuevo IPT, no al anterior. En eso sí que estará todo actualizado. Nada más. Pues muchísimas gracias. Llegó el momento de la pausa café, que me avisan que está en la planta de abajo. Entonces, bajamos y echamos una charla con un cafetito.